otra mirada. Hoy, en Otra Mirada, Félix Jiménez, doctor en Economía y catedrático de la Universidad Católica del Perú. Félix Jiménez encabezó el equipo de profesionales que elaboró el plan de la gran transformación que presentó Ollanta Humala en las elecciones del 2011. Hoy en Otra Mirada, Félix Jiménez. 11:08 de la mañana, por Radio San Borja, Otra Mirada Radio, ya nos acompaña Félix Jiménez. ¿Cómo está, Félix? Qué gusto tenerte aquí. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, Félix, mira, la historia económica de la República del Perú ha estado llena de auges y declives, ¿no? Y siempre ligados al boom de las materias primas. Y eso lo sabemos desde que lo escribió Basadre, allá en su libro Perú, Problema y Posibilidad. Y estos ciclos más o menos han tenido una duración de 10 años, 12 años, y ya en el Perú estamos en el año 11 más o menos de este boom económico, que podemos identificar lo que parte desde el 2002-2003, que coincide con las bajas tasas de referencia de los bancos centrales del mundo, casi cercanas a cero, y con esta explosión de los precios de las materias primas. Yo te pregunto, ¿ya está acabando el ciclo? ¿Estamos en el momento de la historia económica en que ya toca ir al declive? Y así pongan de primer ministro o ministro de Economía a PPK, igual se cae el modelo. ¿Tú qué piensas? Bueno, efectivamente el modelo primario exportador, ¿no?, es de larga data en nuestro país. Entonces lo que está ocurriendo ahora es una coincidencia con la crisis económica internacional que se expresa en un estancamiento de las economías principales del mundo, con la desaceleración del crecimiento de los precios de los metales, ¿no? ¿Es una tendencia esa baja o solo un momento esa baja? Yo creo que es una tendencia, ¿no? Yo no creo que esto continúe. Primero se va a desinflar el 30%, que es puramente especulativo, que es parte de los precios. Entonces, creo que el horizonte para nuestro país es de precios de metales que no crecen, que se van desacelerando poco a poco, es verdad. Repito, se desinflará rápidamente el 30%, que es, digamos, la parte especulativa de esos precios. Y el estancamiento de la economía internacional va a continuar, por lo tanto, la manera de crecer en nuestro país se pone en cuestión. Y el sector más afectado es y será y seguirá siendo la manufactura. Porque este modelo primario exportador creció estimulado por esos precios altos de los metales, y también sus efectos en la economía interna se hicieron sentir vía crédito en los sectores no transables como la construcción, el comercio y los servicios. Entonces, este estilo de crecimiento que es primario exportador, de servicios, terciarizado, de baja productividad, donde está el grueso de la población trabajadora, ese estilo de crecimiento empieza, ¿no es cierto?, a revelar sus debilidades, sus limitaciones. Y se pone otra vez como agenda prioritaria discutir el tema de la industria. Ahora parece mentira, ¿no? Pero con ese diagnóstico que tú das, es raro por lo menos observar que en el Perú más bien se esté afirmando el modelo, ¿no? Y se piense que se tiene que flexibilizar más el mercado laboral para algunos sectores, que se tienen que seguir tomando una serie de medidas que más bien tienen que ver con el consenso de Washington que aplicamos aquí en el año 90. Entonces vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando regresemos, Félix, yo quisiera plantearte exactamente cuál es el impacto en ingresos fiscales, o sea, en recaudación del presupuesto público, en los ingresos que vamos a recibir, de la caída de los precios de las materias primas. Entonces vamos a volver al presupuesto del 2007, el 2008, el 2009, y qué va a significar eso en la vida común de los peruanos. Regresamos con Félix Jiménez. Amigos, seguimos en Otra Mirada Radio con Félix Jiménez, pero antes no se olviden de visitar nuestra página web www.otramirada.pe, nuestro Facebook Otra Mirada Perú, y también nos pueden seguir en @OtraMiradaPerú en el Twitter. Bueno, Carlos, había quedado una pregunta ahí pendiente. Sí, la pregunta era, este bajón de los precios de las materias primas, ¿cuánto va a afectar la economía? Y en términos, por ejemplo, de presupuesto público, de ingresos, ¿vamos a regresar a un presupuesto de hace 2, 3 años? ¿Cuál es la pegada, ¿no?, de esto? Bueno, para empezar, cuando uno hace los cálculos, ¿no?, de la composición del presupuesto, hay una constante, más o menos 2
Entonces, con la desaceleración de esos precios o su estancamiento, yo creo que se reduce la presión tributaria en más o menos 1,5 o 2 puntos, ¿no? Que lo están diciendo ya todos. Eso va, como dices tú, a repercutir en la concepción de cómo se estiman los recursos para seguir apoyando programas sociales, ¿no? Los programas sociales no llegan a 4.000 millones de soles, o a 0,7% del PBI, ¿no? Que es una ridiculez. Eso era solo lo que pensábamos para pensión 65, ¿no? Así es. Y con eso dicen que estamos en un modelo de crecimiento con inclusión social. Entonces, esos 3.800 millones de soles, ¿no? Se esfuman con una caída de 2 puntos de la presión tributaria. Entonces, efectivamente, yo creo que van a haber problemas en el presupuesto. Sin embargo, hay que mencionar, para ser justos y realistas, que hay fondo de estabilización social, ¿no? Se ha acumulado bastante dinero, ¿no? ¿Cuánto nos dura eso? Claro, el problema es cuánto dura, pero hay recursos, ¿no? Hay recursos, se ha ahorrado en este fondo de estabilización social, y por otro lado se tiene una baja relación deuda-PBI, ¿no? Producto de lo que se hizo en los años del periodo de Toledo, y eso ha abierto cierta posibilidad de manejo flexible del presupuesto, que obviamente no va a ser, digamos, de gran duración si es que el estancamiento continúa. Y por otro lado hay un tema, ¿no? Que lo estaban comentando en el intermedio, que es si la economía se sigue impulsando, como dice el ministro, estimulando demanda interna, el problema es que estamos en una economía que se ha hecho más dependiente de importaciones. Yo suelo decir, cada vez que toco ese tema, que estamos en una economía más de servicios, de baja productividad, menos industrial y más dependiente de importaciones. Todo lo compramos de fuera, digamos. Mira, más o menos, es una cifra que a mí me asusta, 150% del producto manufacturero representan todas las importaciones del país. Nunca antes en la historia del país se tuvo una cifra semejante. ¿Qué quiere decir eso, Félix? Y si sumamos la producción agrícola a la producción manufacturera, el total de importaciones respecto a este total de producción es 102-103%. O sea, importamos más de lo que producimos, ¿no? En agricultura y en industria. En el periodo en el que se criticaba el proceso sustitutivo de importaciones, cuando se decía que teníamos una industria adicta a dólares, adicta a importaciones, ese porcentaje no superaba el 70%. Y ahora estamos en 150%. O sea, hoy día, de cada 2 cosas que consumimos, una es importada básicamente. O sea, todo el boom del consumo que ha habido este país, digamos, o esta ciudad, o las ciudades principales del país, gracias a los dólares de la minería, se va a acabar. No va a haber televisores de plata. No genera empleo. Ahora, se puede estimular, repito, el crecimiento con demanda interna. Estos sectores no transales pueden seguir creciendo, la construcción, el comercio. Pero el problema está en que estamos reeditando una posible crisis de balance de pagos, ¿no? O sea, el límite del crecimiento por el lado del sector externo, que siempre ha sido, digamos, un problema en este país, ¿no? Porque si uno estimula la demanda interna, la elasticidad de las importaciones respecto a demanda interna es 2.2. Entonces, rápidamente eso significa más déficit en cuenta corriente del balance de pagos, significa más deuda, ¿no? Porque hay que financiar ese déficit, y ese es otro límite al crecimiento económico. O sea, es el tema de la plata, cuánto nos alcanza para seguir comprando del mundo lo que estamos comprando. Claro, exactamente. La orgía de televisores de LCD, de LED y autos nuevos se acaba. Pero digamos. no solo eso, alimentos también, ¿no es cierto? A mí lo que más me preocupa es el tema de la industria, ¿no? Por eso, o sea, lo que va a revelar, ¿no?, estas debilidades del crecimiento es que hemos desindustrializado al país y por lo tanto hemos hecho más débil la economía para enfrentar shocks externos adversos, ¿no? Entonces yo creo que el tema que se debe discutir ahora es cómo industrializar el país, o sea, cómo empezar, ¿no?, un nuevo tipo de crecimiento más basado en nuestras fuerzas internas, en los mercados internos, en la capacidad productiva de la agricultura, de la agroindustria, de la industria.
Y en ese contexto, en este panorama, ¿no?, que nos estás comentando, justo el presidente Humala hace unas semanas impulsó, digamos, mencionó estas 7 medidas para recobrar la confianza de los empresarios y mantener las inversiones en el país. ¿Qué tienes que decir al respecto de estas 7 medidas? ¿Cómo las ves? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que las 7 medidas representan, ¿no?, el carácter de la adhesión de este gobierno al modelo neoliberal, ¿no? Son medidas que hacen énfasis en temas administrativos, procedimentales, que, por ejemplo, en el tema de estudios de impacto ambiental, ¿no?, eso se va a acelerar en menos de 100 días, hay que aprobar los estudios de impacto ambiental, ¿no? Se introduce el silencio administrativo en el tema del CIRA o la certificación de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, este énfasis, ¿no?, solo refleja una concepción extractivista de este gobierno que sigue apuntando a la inversión extranjera y básicamente en sectores extractivos de minería. Pero también hay la generación del mercado de capital, que nadie dice que es una propuesta de la gran transformación. La única medida, efectivamente, de las 7, la única que a mí me sorprendió y por eso me puse a leer el proyecto de ley, es el de que se anunció así, ¿no?, que se iba a posibilitar el financiamiento de las inversiones de pequeñas y medianas empresas vía el mercado de capitales. Entonces, cuando yo leí el artículo 3 del proyecto, solo dice que se flexibilizarán, ¿no?, los requisitos para participar en el mercado de capitales, ¿no?, para las empresas pequeñas y medianas, nada más. O sea, un nivel de generalidad. Pero es bien general, en realidad no es la propuesta de la gran transformación así, porque en la gran transformación lo que decimos es que hay que generar un marco regulatorio distinto para que estas empresas puedan emitir deuda en el mercado, y eso debe incluir no solamente asociaciones, debe incluir garantías, debe incluir fideicomisos, etcétera, ¿no?, para hacer posible que estas empresas puedan hacer emisiones de deuda por 50 millones, por 100 millones de soles, ¿no?, que lo que significaría una gran revolución en el país, pero nada de eso está en ese proyecto de ley. Ahora, estamos, digamos, agudizando las condiciones de un golpe de la crisis, porque si la salida tú planteas que es la industrialización, claro que eso no se hace de la noche a la mañana, pero no hay nada en ese sentido, no hay nada caminando. Lo de los mercados de capitales en moneda nacional tampoco funciona. Estamos reafirmando el modelo, o sea, ¿nos estamos yendo de cara a la crisis? Yo creo que se está insistiendo pues en más de lo mismo, entonces eso lo que hace es agudizar los problemas, ¿no?, y llevarnos más rápidamente a los límites del crecimiento. Eso lo estamos advirtiendo en varios artículos, sobre todo por el lado del sector externo, ¿no? Y por otro lado se está haciendo prácticamente nada en el tema de educación, ¿no?, que es otro limitante de las inversiones nacionales, o sea, en capital humano no se hace mucho, y por otro lado, en temas de infraestructura, se está haciendo de manera muy desordenada, no hay una política estatal de ocupación del territorio, como se planteaba en el los plan trenes de la transformación. No hay nada de eso, ¿no? Y todo es desordenado, todo es ad hoc a los requerimientos de los grupos de poder que adhieren al modelo neoliberal. Y no es descabellado pensar que nos vamos en el transcurso de algunos años a una crisis nuevamente de la deuda. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque el ratio de deuda a PBI ha bajado bastante, ¿no? Lo que sí temo es que se empiece a dolarizar otra vez la deuda, ¿no? Porque este gobierno y el gobierno de Alan García hicieron prácticamente poco por seguir fortaleciendo el mercado de deuda pública interna en soles, ¿no? Entonces, yo creo que si el tema del sector externo se agudiza, ¿no?, van a recurrir a endeudamiento externo y van a volver a dolarizar la deuda pública, y eso no es bueno para el país, ¿no? Es decir, no es bueno para la educación, para la salud, porque se distraen recursos, ¿no es cierto?, al pago de los servicios de la deuda, y se perjudica de esa manera a las generaciones futuras. Yo tenía una pregunta, en realidad. Y ahora que esta o sea, ahora que el modelo económico expresa sus límites, me da la impresión de que se va a agudizar más el enfrentamiento entre los empresarios vinculados al mercado interno
y aquellos que extraen materias primas para el mercado internacional, ¿no? ¿Cómo crees que, digamos, en términos políticos, cómo se va a procesar? Porque los empresarios han estado más o menos unidos durante los últimos 20 años bajo las banderas del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que quizás un escenario de crisis del modelo va a plantear decisiones duras dentro de la cúpula empresarial, ¿o te parece que no? Toda crisis es, ¿no?, una oportunidad, toda crisis genera condiciones de deslinde, toda crisis hace posible ideas nuevas. Entonces lo que hay que es hacer eso, ¿no? Sobre todo los que somos críticos de este modelo, hay que empezar a debatir los temas más importantes para asegurar un crecimiento sostenido de nuestra economía. Y a propósito del tema de la industria, ¿no?, el carácter extractivista del modelo quiere ser llevado también a la industria. O sea, es curioso que la SNI pida la flexibilización del mercado laboral o la amplia, sí, la SNI dije, ¿no? Sí. Sociedad Nacional de Industrias, que se amplíe la flexibilización, es decir, ese régimen especial que tienen algunas pequeñas empresas y que están los lomos de los trabajadores, ¿no? Exacto, eso es total extractivismo, ¿no es cierto? Eso es ganar competitividad espuriamente, porque se baja el costo de producción y se aumenta competitividad vía, ¿no?, claro, el nivel de vida de los trabajadores. Que no permite que se constituyan. Entonces lo que hay que discutir es eso, porque el salario, por ejemplo, que la gran transformación se plantea que el salario mínimo sea un instrumento de política de ingresos, lo que significa que el salario mínimo debe subir, ¿no?, periódicamente, de manera regular, ¿no es cierto? Y eso significa aumento de salarios, eso significa mercado interno. Y todo lo contrario. Y claro, hay que discutir eso con los empresarios. Félix, se acaba el tiempo. 2 preguntas para terminar. La primera, el dólar está subiendo, se ha apreciado 6%, más de 6% en lo que va de este año. ¿Eso va a generar presión inflacionaria? No, yo creo que es una excelente pregunta, porque una de las cosas que hemos estado diciendo en nuestros escritos últimamente es que desde que Alan García nombró como presidente del Banco Central a Velarde, la autoridad monetaria ha dejado caer el tipo de cambio de manera sistemática. Entonces se ha perdido competitividad de manera espectacular desde julio del año 2006 hasta la fecha, ¿no? Tanto en su versión bilateral como multilateral. Y eso ha significado que sobre todo las exportaciones de manufacturas, sobre todo textiles, ¿no?, y también algunas agroindustriales como el café, han perdido bastante dinero por razones cambiarias. Ahora están recuperando, digamos. Claro, pero lo que hay que plantear es una política de industrialización vía, ¿no?, como se dice en la gran transformación, un tipo de cambio estable y competitivo. O sea, hay que cambiar la política cambiaria en el país. No hay que dejar que solo las fuerzas del mercado, ¿no?, muevan el tipo de cambio. Entonces debe haber explícitamente una política cambiaria con un sesgo proindustrial. Los ideólogos del modelo se están retorciendo, se te están escuchando. Y la de cierre, y ya no tenemos mucho tiempo, pero tú también, no solo eres un economista connotado, eres también un político. Has estado metido con Gana Perú mucho tiempo y has contribuido a la victoria de Ollanta Humala. Entonces, hacia el 2016, las condiciones económicas se deterioran, la crisis política se agudiza, ahora vemos el tema del indulto, y también los conflictos sociales no tardarán en llegar. ¿Cómo ves eso de cara al 16? A propósito de ese adjetivo que me pones, voy a contar una anécdota. Ollanta Humala, en una conversación, ya cuando fue presidente electo, me dijo, cuando yo le reclamaba por qué nombró a Castilla y ratificó a Velarde en la presidencia del Banco Central, me dijo que yo no era político, ¿no? Y por eso no entendía. Él es bien político, ya. ¿No? Claro, me imagino que estaba pensando en una manera de inclusión social, ¿no?, que él ha practicado ahora, ¿no? Así es. Pero al revés. Sí. Bueno, yo creo que se genera una gran oportunidad, Carlos, ¿no? Eso hay que decirlo. Sobre todo hay que decirlo a todos los que se dicen para la gente o los grupos progresistas, para los trabajadores, para las izquierdas, ¿no? Pero deben tomar nota de esto los que dirigen, ¿no?, a los grupos progresistas, a las izquierdas, a los que se creen dirigentes. Yo creo que deben seriamente tomar en cuenta esta situación. Es una enorme oportunidad, ¿no? Si se desaprovecha esta oportunidad, yo creo que estamos desaprovechando la posibilidad de transformar nuestro país a partir de los próximos procesos electorales. Muchas gracias, Félix, esperamos tenerte nuevamente. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Nicolás Lynch. Ya, muchísimas gracias también.